Amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Leiderman Calderón, bienvenidos a Gucho Futbolero. Bueno, acaba de culminar el partido entre el Chelsea y el Crystal Palace. Primera jornada, primer partido para ambos equipos en esta temporada de Premier League. Partido que ha terminado con un empate 0-0. Un encuentro que se jugó en Stamford Bridge. Había dado yo una pequeña predicción de que posiblemente este partido lo ganara el Chelsea 2-0. Nada más lejos que eso. Y podemos decir que tampoco es que haya sido una sorpresa, la verdad. No me parece que el partido el resultado termine siendo una sorpresa. Porque si algo tenemos que aceptar es que, lo mencioné en el video anterior, que estos equipos venían en sus últimos dos encuentros, los dos partidos de la temporada pasada por Premier League, empataron 1-1. Ahora se ha cerrado un poquito más la brecha. Antes por lo menos había goles, ahora se ha cerrado un poco más, ha quedado en un 0-0. Ninguno de los dos equipos realmente siento que haya estado cerca, uno más que el otro, en convertir gol, en sacar ventaja. Los dos equipos tuvieron mucha lucha física, mucho trabajo físico, y eso pues obviamente anuló los juegos. Los dos se pararon muy bien defensivamente. Obviamente, por el tema del poderío ofensivo que tiene Chelsea, creo que quien defendió mejor, obviamente, fue el Crystal Palace. Los dos defendieron bien porque nadie recibió gol, pero el Chelsea, teniendo más poderío ofensivo, desde mi punto de vista, el Crystal Palace defendió súper bien y lo demostró durante más de 90 minutos, porque hubo una adición de 4 minutos en el primer tiempo y 6 minutos en el segundo tiempo. O sea, se jugaron un total de 100 minutos. Entonces, he traído para ustedes, muchachos, rápidamente los puntos que quiero que tratemos, el resumen de este partido que quiero que tratemos. Entonces, primer punto, vamos a hacerlos por tiempo. Primer punto, los primeros 5 minutos fueron totalmente todos de el Chelsea. Totalmente. O sea, todo el primer manejo, los primeros 5 minutos, el Chelsea fue el que propuso, fue el que llegó. De hecho, en esos primeros minutos ocurre el primer y único desborde exitoso que realizó Jaime Vino-Gittens. El Chelsea llegaba, presionaba, incluso creo que tuvo 3 o 4 tiros de esquina en esos primeros 5 minutos y nada más. El Crystal Palace no se hallaba en esos primeros minutos. También creo que es por un tema de estudio, estudiando el rival, de qué manera se iban parando los jugadores. Y a partir del minuto 10, porque luego el minuto 5, ese es de 6 a 10, estuvo bastante peleado, estuvo bastante cortado el juego. Y luego de eso se empieza a complicar el partido para los Blues. Segundo punto a tratar. Y después de los 15 minutos, lo que ya les mencioné, empezó la buena presión del Crystal Palace a surtir efecto. Esta presión que realizó el Crystal Palace logró anular prácticamente durante toda la primera parte y gran parte de la segunda mitad también a los tres centrales. Esa salida con los tres centrales. Chalobah se vio muy retenido a no salir tanto por obviamente la inexperiencia de Achampong. Una de las cosas que voy a mencionar ahorita en un rato que me sorprende mucho, la titularidad de Achampong. Luego de esos 15 minutos empezó a surtir efecto todo el trabajo defensivo y de presión alta que realizó el Crystal Palace, no dejando pensar ni a Achampong, ni a Reece James, ni a Trevoh Chalobah. Con los tres delanteros, con Mateta, con Eze y con Ismail Azar, surtió muy buen efecto. Luego, Wharton y Hooks hicieron un trabajo fenomenal, espectacular, para no dejar jugar a Moisés Caicedo, que era el que más recibía, para no dejar jugar a Palmer. Y como Enzo estaba muy adelantado, para no dejar voltear a Cucurella. Méritos totalmente del Crystal Palace, que logró cerrar esos espacios, cerrar esas salidas del Chelsea. Y por el contrario, el Crystal empezó a salir muy bien. ¿Qué quiere decir? Que todo el juego que el Chelsea normalmente le hace a sus rivales, el Crystal Palace lo realizó. Presionata, no dejando salir, y buenas salidas, buenas transiciones en salida. Así que punto en esta pulsada para el Crystal Palace. Tercer punto, mal partido de Vino-Gittens. Solo un desborde completado, perdió muchos duelos además de eso. Lo que siento que pasó con Vino-Gittens es que no entendió bien en qué momentos tenía que soltar la pelota, en qué momentos se tenía que posicionar bien pegado a la banda o por dentro, porque había momentos en que picaba el espacio y el pase era atrás porque habían dos líneas para cruzar, entonces era más difícil que el pase saliera. Había momentos en el que él se tenía que hacer más hacia la banda y se hacía hacia adentro. Eso en este caso pues trajo con mucho conflicto. Y había momentos en el que él tenía que irse por dentro y no pasó tampoco. Hubo muchos duelos que los perdió por no soltar la pelota, así que creo que Gittens
por lo menos en este primer partido, no lució bien, sinceramente. De hecho, se fue de cambio muy tempranito, en el minuto 54. O sea, solamente jugó 9 minutos de la segunda parte. Así que, nada, primera impresión de Gittens, que no se ha acoplado completamente al esquema de Enzo Maresca. Cuarto punto, señoras y señores. Cuarto punto, gol anulado a ese. Ya vamos a hablar de los errores que cometió Achampong, que fue el más... Bueno, en la primera parte cometió un solo error, que fue ese error que le genera un tiro libre, una falta sobre... él comete un error en salida. Luego en esa contra, se va por dentro el jugador de Crystal Palace. Cucurella cierra fuerte. Ahí hay una falta en toda la boca del área. En ese tiro libre, ese dispara, convierte. Primero, la barrera estaba, creo yo que le faltaba un hombre. Sí, creo yo que le faltaba un hombre. Era obvio que iba a haber un disparo. Segundo, Cucurella está parado y en vez de pararse de frente para cubrir más espacio, gira y se pone así, de perfil. Porque pudo el Cucurella haber cruzado la pelota y la polémica de la jugada que termina en gol de ese era 1-0 para el Crystal Palace. Que está bien anulado el gol, ojo, está bien anulado el gol. Lo que pasa es que no sé, cuando no se conoce la norma, cuando no se conoce la regla, pero cualquiera dice, no, lo robaron. Está bien anulado el gol porque la regla dice que los jugadores deben estar por lo menos 1 metro lejos de la barrera, los jugadores rivales. No pueden, no pueden estar hacia los lados, no pueden estar de frente. Tienen que estar a 1 metro de distancia de la barrera, los jugadores rivales. Cuando dispara uno de los jugadores del Crystal, arranca la carrera, lo que arranca la carrera ese para disparar, empuja a Caicedo, se lo lleva, que para mí eso es falta. Si Caicedo no tiene el balón y tú le pones el cuerpo y lo empujas con los brazos y te lo llevas para justamente influir en la jugada, pues eso es falta. Más si está dentro del área, desde mi punto de vista. Pero no se pita la falta sobre Caicedo. Lo que se pita, al final de cuentas, es que en el momento en el que sale el remate, literalmente el jugador del Crystal Palace estaba prácticamente metido dentro de la barrera. Para mí está bien anulado. Yo lo hubiera anulado por falta sobre Caicedo, pero pues la norma terminó dictando que el jugador estaba en un lugar donde no tenía que estar. No respetó la distancia. Y la verdad no conocía la regla, pero apenas pasó, la investigué, la busqué. Quinto punto, el primer tiempo de Achampong fue bueno. El problema, cometió ese y creo que cometió 2 errores en la primera parte. Hasta ahí había sido bueno, porque ya vamos a hablar qué pasó en el segundo tiempo. Hasta ahí, ¿y por qué quiero nombrar a Achampong? Ledeman, si no lo hizo tan bien todo el partido, ¿por qué lo nombras? Porque me dio mucha curiosidad que Achampong se fue de titular y no estuvo Tosin, no estuvo Bayashil, que para mí serían primeros incluso antes que Achampong. Achampong es un jugador muy joven. Nunca había, creo que no recuerdo que haya jugado un partido de titular. Creo que este es su primer partido de titular, por lo menos en Premier League, ¿no? Sí había jugado partidos en Conference League, pero por lo menos en Premier League nunca le había visto un partido de titular. Y el primer partido, el inaugural, el primero con tu gente, yo creo que no era partido para Achampong. No sé por qué no ha entrado Tosin a Rabiot, porque ni siquiera estaba en la banca, por qué no jugó Hato, por ejemplo. Pudo Hato haber hecho con un doble central, pero nada de eso pasó. En el sexto punto, vamos a nombrar las buenas salidas del Crystal Palace, logrando cortar el juego de los mediocampistas. Y el único hombre de referencia que logró romper las líneas del Crystal Palace se llamó Marc Cucurella. Cucurella fue el único que logró en la primera parte desbordar bien completamente. Logró lo que no hizo por lo menos Joao Pedro, lo que no pudo hacer Vino Gittens en esa primera parte. Obviamente el mejor en ese sentido fue Pedro Neto, pero pues la verdad pensé que le iba a ir mejor en esta vez por la banda. Y la verdad, no. O sea, es que el Chelsea no buscó tanto el juego con Pedro Neto. Buscó buscar a Vino Gittens y Gittens la verdad no la pasó nada bien. Y el que en esa banda más tuvo influencia en esa primera parte fue Marc Cucurella. Pasemos a la segunda parte. Segundo tiempo, mejora el equipo con el ingreso de Estevao. Entra Estevao en el minuto 54 y el equipo cambió completamente, pero completamente su esquema de juego. No tanto como esquema, sino que Estevao te ganó varios duelos, muchos duelos los ganó, de hecho ganó varios tiros de esquina, desbordó bien, metió buenos centros al área. El mejor extremo de este partido fue Estevao. Lo hizo también muy bien Pedro Neto, lo hizo muy bien. Pero a Pedro Neto le fue muy bien por la banda de Vino Gittens. Cuando entra Estevao, Neto pasa como extremo izquierdo, Estevao se queda como extremo derecho, ambos son zurdos, pero a Neto le fue mucho mejor en aquella banda y Estevao la rompió por donde Pedro Neto no lo había podido hacer durante todo el partido. Así que me gustó y el apoyo que recibió
Esteban, de la tribuna, del público, fue, la verdad, espectacular. Segundo punto de la segunda parte. Otra vez volvió a cometer muchos errores a Champón. En salida, terrible. Hubo una donde incluso Chalobah se molesta. Porque le dice que no se mueve, que está muy estático, que estaba muy clavado ahí, no buscaba la pelota, no buscaba apertura. Perdió todos los duelos con Matetá. Perdió. De pronto en el aire la ganó algunos, contra C le ganó algunos a Ismail Azar, pero a Matetá le ganó prácticamente todos los duelos al señor Champón. Fue, la verdad, terrible esa segunda parte. Cometió errores en salida. Cucurella también le reclamaba. Caicedo le decía, oye, camina hacia adelante. Si yo bajo como en ese punto central, tú estás en el medio, tú eres el que se tiene que adelantar. Siento que a Champón no... Está muy tierno, gente. Está muy tierno. No está para este nivel todavía. Está muy tiernito. Así que, nada, por el momento no lo valido a Champón. Hay que ver si en otros partidos los puede hacer mucho mejor, pero por lo menos el día de hoy fue el que más dio de qué hablar en esa defensa, y por eso es que lo he traído acá a colación. Tercer punto de la segunda parte. El desespero por llegar al gol nos terminó dejando muy mal parados, tanto que hubo una jugada en un tiro de esquina, el balón lo despejan, Daniel Muñoz queda con la pelota y literalmente iba a quedar en contra de Reguilón, creo que no, Reguilón ya había salido, el que quedaba de último hombre. Y el que lo apoyó, el que lo termina apoyando es Estevao, llega, cruza y se lleva, no ni siquiera tocó la pelota, se lleva totalmente las piernas de el señor Daniel Muñoz, el colombiano. De muy buen partido, Daniel Muñoz fue excelente, la verdad. Sufrió cuando pasó Pedro Neto, pero el resto lo hizo muy bien. Y para mí era para roja, mi gente, sinceramente. Cortas una jugada prácticamente donde un jugador queda mano a mano, último hombre. No último hombre porque quedaba otro hombre, pero prácticamente... Estuvo al límite, no terminó siendo roja, pero para mí era una jugada de roja. Así que se salva Estevao. Cuarto punto, los mejores momentos de Chelsea fueron los últimos 20 minutos tras el ingreso de Andrei Santos por Enzo Fernández y de malo gusto por Reece James. Tuvo mucho trabajo físico Enzo Fernández, trató de volver bastante, subía, bajaba, trataba de ayudar en defensa. Reece James estaba cansado también. Termina entrando Andrei Santos y empezó a moverse muy bien la banda con Estevao, a recibir muy buenos balones, quedaba libre, tuvo 2 remates, un cabezazo que trató de bajarse la del app, que casi se termina colando, llegaría Henderson por esa pelota, y tuvo un remate solo contra el arquero, un remate cruzado de Cucurella que mandó a las nubes. Lastimosamente ese balón no terminó entrando, fue la oportunidad más clara del partido, un desborde desde la izquierda hacia el centro que era solo empujar la gente. La termina empalmando muy abajo el balón, se le va a las nubes, y esa creo que fue la mejor ocasión y la ocasión más clara del Chelsea en todo el partido. Esos últimos 20 minutos fueron gloria para el Chelsea hasta que el árbitro pitó el final, así que bueno, nos quedamos con las ganas con que Chelsea hubiera convertido el gol en los últimos minutos. Y por último, mejoró mucho la defensa del conjunto londinense tras el atraso de Moisés Caicedo a la línea de 3 centrales. Chelsea siempre juega con 3 centrales últimamente, adelanta a los 2 laterales. Cuando subía a malo gusto se quedaba Moisés Caicedo, terminó armando una línea con Caicedo, Champón y Trevor Chalobah. Y en ese momento creo que por eso la segunda parte del Chelsea fue mejor que la primera. Tuvo un poquito más de control. Pero es más que todo por el tema de que Caicedo le da mucha seguridad en los cierres. En la defensa se pudo desprender un poco más Chalobah. Incluso lo vimos casi llegando al área con la pelota. Por eso, porque tenía la seguridad de que atrás estaba Caicedo. Entonces hay que trabajar en ese tema de confianza con Champón si va a seguir siendo titular. Porque evidentemente no está para aguantar a Champón una contra con jugadores rápidos o más corpulentos que él. Y eso se notó en la seguridad con la que Trevor Chalobah salía, que no terminaba de adelantar como normalmente lo hace por miedo a que en una contra a Champón cometiera un error o volviera a dar un mal pase. Si no me equivoco, fueron 3 los pases que dejaron en una contra directa, los malos pases de Champón que dejaron al equipo en una contra directa, que los dejaron mal parados en un retroceso. Se notó bastante la ayuda que le dio Moisés Caicedo en ese sentido al equipo. Ahora, quiero que miremos las estadísticas de este partido. 5 tarjetas en total, 2 para el Chelsea, 3 para el Crystal Palace. Matetá se salvó también de una roja en una faltica que hizo por ahí. 19 remates en total para el Chelsea,
solo 3 al arco. Esto habló de la efectividad que tuvo el Crystal Palace, porque tuvo 12 remates y 4 fueron al arco. O sea, al remate directo al arco le fue mucho mejor al Crystal Palace. La posesión fue total del Chelsea, superior en tiro de esquina. Pero mira por lo menos esto. Disparos bloqueados. 9 remates que trató el Chelsea de rematar al arco. O sea, evidentemente el Chelsea fue el que más lo intentó y que tuvo la iniciativa, pero el trabajo defensivo, el adelantamiento a las líneas, la presión alta, todo el resto del trabajo, tanto de medio campo como de los delanteros, fue espectacular. De hecho, la mejor defensa del Crystal Palace fueron sus mediocampistas y fueron sus delanteros. Ingresó por parte del Chelsea Estevao, Liam Delap, que lo hizo súper bien, ya vamos a hablar de jugador por jugador. Malo Gusto y Andrés Santos. Y por parte del Crystal Palace ingresó Lerma y Justin Devenny, que también lo hizo muy bien. Ahora vamos a pasar al último punto, que vamos a hacer rapidito una calificación por jugador de el Chelsea. El Chelsea, netamente del Chelsea. Empezamos pues, aquí en SofaScore. Ya están las puntuaciones. Robert Sánchez tuvo una mala salida y muy malos pases en salida. Una mala salida, me explico. Hubo una salida con los puños donde no le dio al balón y le pegó en la parte trasera, lo rozó al atacante del Crystal Palace y ojito, pudo haberse revisado. Y las salidas de Sánchez estuvieron terribles el día de hoy, la verdad. Nada que ver con la de la final. Cucurella, buen partido de Cucurella. Del 1 al 10, Cucurella, yo le doy un 7. Yo le doy un 7 porque no puedo decir que el equipo le fue súper bien, porque pues, fue un empate y se esperaba una victoria del Chelsea. Trevoh Chalobah para mí el mejor central el día de hoy, el mejor en defensa. A Chalobah entonces yo le daría un 7.5, tal cual concuerdo con SofaScore. A Champón no le doy un 7.3. Ciertamente hizo muchas cosas bien, pero es que esos errores le restan muchos puntos y tú en este nivel de exigencia no puedes cometer estos errores. Yo a Champón lastimosamente le doy un 6. Le doy un 6 porque ciertamente tuvo muy buenos cierres, hizo muchas cosas bien, pero terminó cometiendo muchos errores que no puedes cometer. Buen partido de Reece James, no perdió duelos, atacó muy bien, metió muy buenos centros. Yo le doy un 7.5 a Reece James. Muy buen partido de Marcel Caicedo para mí. Es sin duda el mejor del campo Caicedo en este partido. Le voy a dar una calificación de 8. Robó muchas pelotas, ganó muchos duelos. Fue el que le dio la salida al equipo en esa primera parte y antes de retrasarse completamente fue el que le dio toda la salida al equipo. Enzo Fernández, la verdad, muy mal partido de Enzo Fernández el día de hoy. Partido espantoso. Espantoso el partido de Enzo Fernández el día de hoy, lastimosamente. Lo pongo al nivel de A Champón. 6 para Enzo Fernández. Flojo, trató de apoyar, sí, pero estuvo flojo en defensa, casi no recuperó balones, pases inadecuados. No picó bien en los espacios, no pudo afectar ni en ofensiva ni en la parte defensiva Enzo Fernández en este partido. Pedro Neto, buen partido de Pedro Neto. De pronto le faltó encarar un poco más, ser un poquito más agresivo. Le doy un 7 a Pedro Neto. Palmer también muy desaparecido. Es cierto, los últimos 20 minutos el equipo se enciende porque Palmer se enciende, se mete dentro del partido, empieza a revolucionar, a subir, a bajar, a tomar la pelota, a llegar, a cruzar, tuvo unos pases impresionantes. Las mejores ocasiones del Chelsea fueron a base en los minutos finales gracias a Palmer. Pero lastimosamente, mira, en esta zona más que todo, por acá por dentro, cuando empezó a combinar con Pedro Neto, es que cuando entra Estevao y Neto pasa, yo pensé que Palmer iba a conectar con Estevao, pero el que conecta con Estevao es Andrés Santos, que se posiciona se hace en la posición de Palmer. Entonces, la posición de Enzo Fernández. Entonces, Santos conecta con Estevao y Palmer empieza a conectar por Neto, que cambia de posición. Y ahí se vio la mejor versión de Palmer. En este partido, para fluir, necesitó un compañero con quien hacer pared y bueno, no le alcanzó. Fue ya al final del partido esos momentos. Así que, Palmer, te doy un 7 porque lo puntuó con un 7 porque al final terminó haciendo las mejores ocasiones. Gittens, terrible partido de Gittens, la verdad. Muy mal partido. Yo le haría un 6, la verdad. Lo pongo a nivel de Enzo Fernández y de Trevoh Chalobah. Y Joao Pedro, creo que fue obviamente tal cual como lo refleja SofaScore. Joao Pedro creo que no era este partido para Joao Pedro. Este partido era para Liam Delap. Cuando tienes que luchar con defensas tan grandes y corpulentos, tienes que meter un hombre rápido y corpulento. Y creo que este partido no era para
para contras rápidas, era para crear juego. Sí, lo dije en un principio, el juego tiene que ser por las laterales, desde las laterales hacia adentro. Y si salía y si tiraba balones picando a los espacios, como le dije que normalmente, como dije en el video anterior, que eso normalmente lo suele hacer Cucurella. Y lo podía hacer también Joao Pedro, pero no le funcionó. Creo que este partido era para Delap. Y terminó, de hecho, haciéndolo mucho mejor Liam Delap en los pocos minutos que jugó. Estevao, impecable. Lo hizo muy bien. Perdió como 2 pelotas, ¿cierto? Pero el resto generó más de lo que pudo generar Gittens en todo el partido. De hecho, se lleva en SofaScore una mejor puntuación. Para mí, Estevao se llevó un 7. Para mí, Delap lo puntúan muy bajito, pero Delap, la verdad, hizo muy buenos minutos. Y para mí, Delap se gana un. Yo creo que ha hecho muy buen papel junto con Estevao. Se lo doy un 7 a Estevao, para mí también debería ser un 7 para Delap. Malo Gusto y Andrés Santos, para mí los dos logran un 7. Uno, porque Andrés Santos lo hizo mejor que Enzo Fernández. Sé que no jugó la misma cantidad de partidos. No voy a puntuar un 7 a base de lo de todo el partido, porque no jugó todo el partido, solamente jugó 15 minutos. Pero esos 15 minutos lo que hizo Andrés Santos, para mí me da para un 7. Para calificar esos 15 minutos como un 7. Igual que Malo Gusto. De entrada, no es que lo hace mejor que Rick James. No lo hace mejor que Rick James. De hecho, a Rick James creo que le di un 7.5 o un 8 para mí. Junto a Caicedo fue el mejor del partido, pero junto a Caicedo, Rick James es el que lo hace mejor. Malo Gusto no lo hace tan bien como Rick James, pero no lo hace bien. No lo hace mal, perdón. No lo hace mal. Cumplió con la expectativa, le dio aire al equipo. De hecho, dentro de Andrés Santos y Malo Gusto, y lo que le digo, esos últimos 15, 20 minutos fueron totalmente del Chelsea. En la pulsada entre Enzo Maresca y el entrenador del Crystal Palace, sinceramente, para mí, lo ganó el entrenador rival, si no me equivoco, se llama Oliver Glasner. Y bueno, esperar el siguiente partido, si no me equivoco, del Chelsea será ante el West Ham, de local nuevamente, si no me equivoco. Revisemos, de visitante, contra West Ham, así que será un partido muy interesante. El West Ham viene de perder. Viene 3-0 ante el Sunderland, un equipo que acaba de ascender, o sea que puede que el Chelsea en la siguiente jornada obtenga su primera victoria. Vamos a revisar rápidamente cómo ha quedado la clasificación. Manchester City de primero, luego de golear. Sunderland de segundo, Tottenham, Liverpool y Nottingham Forest, todos con victorias. La diferencia son de goles. Sunderland ganó 3-0, Tottenham 3-0, Liverpool 4-2, Nottingham Forest gana 3-1, gol al final de Brentford. Y empata Brighton ante el Fulham. Arsenal en este momento está empezando contra el Manchester United, o sea que muy probablemente va a subir el Arsenal. Aston Villa empató ante el Newcastle. Crystal Palace empata contra el Chelsea. Y los derrotados de la jornada han sido los señores Bournemouth, Brentford, Burnley, West Ham, Wolves. Y queda un partido entre el Everton y Leeds United que vuelve a la primera de Inglaterra. Muchachos, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden dejar su me gusta, se pueden suscribir al canal, dejar sus comentarios y por supuesto nos vemos en una próxima ocasión.